Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas veces, como creyentes en Jesucristo, creemos que podemos soportar cualquier cosa que se nos presente. Y de hecho no está mal ese pensamiento, porque se supone que debemos estar preparados y capacitados para enfrentar las luchas que tenemos. Pablo lo decía allá en Efesios capítulo número 6, que debemos ponernos la armadura de Dios para resistir los dardos del enemigo. ¿Por qué? Porque en nuestra vida, hermanos, nos enfrentamos a dos tipos de circunstancias o de situaciones. Por un lado las pruebas y por otro lado las tentaciones. ¿Quién pone las pruebas? A ver, de lo que saben, ¿quién pone las pruebas? ¿El malo no? Dios. Dios pone las pruebas. Las tentaciones las pone Satanás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden, las tentaciones tienen la finalidad de hacernos caer. Las pruebas tienen la finalidad de fortalecer nuestra fe. Y la misma Biblia dice que nuestra fe tiene que ser probada así como el oro es probado. No sé si conozcan los procesos minerales, de cómo se lleva a cabo esto. ¿Sí? Bueno, si no les voy a contar. Y les cuento, hermanos, no porque lo haya leído en Discovery Channel o en Wikipedia, no. El bachillerato yo lo hice en Angangueo. Tengo el bachillerato en mineralogía. O sea, nosotros bajábamos a las minas ahí de Angangueo y nos llevaron a otros lugares como Zacualpan, también allá bajamos a la mina de Zacualpan, y otras más. Pero el proceso, hermanos, empieza dentro de la mina. Hay que sacar todo el material, ¿sí? Se descubren las vetas. Las vetas son hilitos de algún material. Por ejemplo, la plata. Nosotros conocemos la plata con un color blanco, ¿sí? Pero ese no es el color natural de la plata. El color natural de la plata es un rosita muy bajito. Fíjense qué diferencia de un rosita a un blanco, que es el resultado final. Pero bueno, se saca todo el material, se lleva al molino y ahí tiene que ser triturado todo. Y después pasa por procesos para separar todos los elementos que haya. En el caso del oro, sí se tiene que pasar por el fuego, porque además, hermanos, la presentación final del oro no es pura. Ustedes han oído hablar de las joyas que tienen diferentes tipos de quilates, ¿sí? Que 18 quilates, que 10 quilates, que 24 quilates, ¿sí? Bueno, ese número, hermanos, es el porcentaje de oro que tiene la pieza. ¿Por qué? Porque el oro no puede estar puro para presentarse de esa manera. La única forma es a través de los lingotes. ¿Cómo se prueba el oro? Dos maneras. Una, a través del fuego, pero para dejarlo puro. Y la otra es utilizando un ácido, ¿sí? Ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico destruye absolutamente todo, menos el oro. Entonces, todo ese proceso, hermanos, desde que el material sale de la mina hasta que es enterrado, tiene que pasar por un proceso de destrucción, digámoslo así, de golpes. Fíjense nada más, hay que golpear, hay que golpear, hay que golpear, hay que golpear, hay que hacer sufrir el material para que salga puro. Bueno, si la Biblia dice que nuestra fe debe ser probada como el oro es probado, entonces, ¿qué significaría eso, hermanos? El Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Pero ¿qué pasa con esas circunstancias, sobre todo con las circunstancias negativas que vivimos? Ahora, hay otro detalle también, hermanos. Dije, por un lado las pruebas, por otro lado las tentaciones. Pero hay otro detalle que a veces pasamos por alto y que a veces no quisiéramos aceptar. Los castigos de Dios a nuestro pecado. ¿Sí? Dios castiga nuestro pecado. Y a nosotros de manera particular nos castiga porque somos sus hijos. Porque Jehová al que ama, castiga. ¿Sí? Y todavía el autor de la carta a los Hebreos dice que si Dios no lo hiciera, nosotros seríamos como bastardos. Ajá. O sea, hijos que no tienen una validez delante de la gente. Seríamos lo peor. Entonces viene también el castigo de nuestro pecado. Y esto les digo, hermanos, porque
Muchas de las circunstancias que pasaron o son pruebas, o son castigo de Dios por nuestro pecado, o pueden ser tentaciones. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir descubriendo qué es cada una de las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor y que enfrentamos. ¿Por qué? Porque eso nos tiene que llevar, al final de cuentas, a reconocer por un lado nuestra miseria y por otro lado nuestra necesidad de Dios. El relato que leyó nuestro hermano Juan Manuel es un relato interesante. ¿Por qué? Porque hay una situación. ¿Cuál es la situación? El Señor llegó con el pueblo de Israel, ya estaban a punto de entrar y le dijo: esa es la tierra que yo les voy a entregar, tomen posesión de ella. ¿Sí? Ahí está la orden, ahí está lo que Dios quiere de su pueblo, la circunstancia puesta. ¿Cuál fue el problema? Porque hay un severo problema aquí, hermanos. Hay un severo problema en este relato. Cualquiera podría decir: pero ¿cuál problema, hermano? Porque el pueblo de Israel al final de cuentas fue y conquistó la tierra prometida. Sí, hermanos, pero hay detalles aquí que nos hacen pensar en que a veces nuestro actuar no es precisamente de acuerdo a la voluntad de Dios, sino lo que nosotros queremos. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, dice el versículo 20: entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. O sea, fíjense, ya esa tierra ya nos la dio el Señor. ¿Qué es lo único que necesitamos? Ir y tomar posesión de ella. Nada más era eso, nada más. Ya habían pasado 40 años, ¿sí? Inclusive, más adelante en el versículo 30 dice: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. O sea, Moisés está recordando, acuérdense, este libro tiene la finalidad de recordar a esa generación que va a entrar a la tierra prometida todos los fundamentos que Dios había determinado desde antes. Y les dice: acuérdense que Dios estuvo con ustedes y que les mostró todo su poder allá en Egipto y los sacó. Y aquí podríamos agregar todo lo que Dios ha hecho en el desierto. Y el versículo 31 lo dice: en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. A ver, maestras, aquí hay varias maestras. ¿De dónde surge el término pedagogía? Ajá. A ver, síguele, pero ¿qué? ¿Ese paidos qué? Me deja así. Me dejó como las definiciones de diccionario academia. Construir, bueno, construcción, acción y efecto de construir. Pues me dejó en las mismas. Paidos, ¿pero qué? Ajá, paidos niños. Logos, ¿ciencia o tratado de los niños? No surge de ahí. No surge del término en sí, hermanos, ¿sí? Sino que surge allá en Grecia con el pedagogo. ¿Quién es el pedagogo? El pedagogo era el esclavo que llevaba al hijo de su señor a la academia, ¿sí? Para que recibiera la enseñanza. A él se le llamaba pedagogo. Y de ahí surge el término pedagogía. La pedagogía es la ciencia que establece todos los fundamentos de la educación. La teoría, en pocas palabras, la teoría de la educación. Porque acuérdense que la didáctica es la ciencia que nos pone los fundamentos para enseñar. ¿Cómo enseñar una clase? Con los materiales que voy a utilizar, con los diferentes grupos que voy a tener, porque obviamente no es lo mismo enseñarle a un niño que a un adolescente o que a un adulto. Hay que utilizar diferentes técnicas, pero todo esto está imbuido en esto. A lo que voy es a lo que sigue. Dice aquí Moisés: Dios los ha llevado como el padre trae a su hijo. Una función pedagógica. El padre tomando de la mano a su hijo y llevándolo por el caminar de la vida. Recordemos, hermanos, que para Dios es muy importante la educación familiar. Más adelante lo vamos a ver, capítulo número 6. Pero ya desde antes, la familia es muy importante para nuestro Señor. ¿Cuál fue la promesa de Dios para Abraham?
Hay varias, pero la primera promesa de Dios para Abraham, ¿cuál fue? Vamos a hacer memoria. No, ese es una bendición y un mandato. No, hay una promesa. Después de eso, hay una promesa. ¿Mande? Padre de generaciones. Bueno, eso fue cuando ya le prometió un hijo, pero antes de eso, la primera promesa es: yo quiero ser tu Dios y el Dios de tus hijos y el de los hijos de tus hijos por todas las generaciones. ¿Sí? Es decir, un Dios familiar. No es un Dios mío nada más, sino es un Dios que va a afectar a mi hijo, va a afectar a mi nieto, va a afectar a mi bisnieto. Y dice ahí, le dijo a Abraham, y por todas las generaciones. Acuérdense la promesa que se le da al carcelero allá en el Nuevo Testamento. ¿Qué se le dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Ahí está la cuestión familiar. Entonces, Moisés está relacionando este punto de ese padre que se preocupa por su hijo y que lo lleva de la mano para ir creciendo, pero también para ir mostrándole todo lo que tiene que ver con la vida. Dice, bueno, eso es lo que ha hecho Dios contigo. Y aquí es donde entra a veces, yo les decía en la mañana, hablando de la sociedad en la que nos enfrentamos. En términos de la educación tenemos un severo problema nosotros como creyentes en Jesucristo. ¿Cuál es? Y hablo de la educación familiar, no de la educación en las escuelas, de la educación familiar. ¿Cuál es ese severo problema que enfrentamos hoy en día nosotros como padres cristianos? Bueno, aparte de que no enseñamos, y tiene razón, ese es un muy fuerte problema. No, el problema que enfrentamos, hermanos, es que ya no le podemos dar sus lleguecitos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hoy los derechos humanos están muy al pendiente de eso, y un hijo nos puede demandar ante las leyes porque le demos su nalgada o su jalón de orejas. ¿Sí? Y les digo, hoy en día se enfrenta a eso. Acuérdense, hermanos, acuérdense de la educación que nos dieron a nosotros. ¿Sí? No fue así. A nosotros nos formaron a la buena por la buena. ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes no les tocó ese cordón de las planchas? Pero no el de ahorita. No el de ahorita. El de ahorita es cualquier cosa. El que traía doble forro y que dejaba unas marcas que hay Dios. Uh-huh. Claro, entendemos que también eso fue muy radical, ¿sí? Y muy agresivo, pero bueno, tenemos eso hoy en día nosotros. Y esto, hermanos, tiene que ver mucho entonces, les decía, con la acción de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios, si estamos hablando de esa relación que se da entre el Padre y el Hijo, a veces pensamos que Dios no nos tiene por qué hacer absolutamente nada. Y ese es un problema para nosotros. ¿Qué pasó? Yo les dije, aquí hay varios problemas en el relato. Uh-huh. Bueno, primero, entonces regresemos al versículo 21. Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Suba y toma posesión de ella como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Y reitera, no temas ni desmayes. Vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Aquí está el problema, hermanos. ¿Alguien me puede decir por qué? Exactamente, la desconfianza de lo que viene. Y eso, hermanos, está generándose por una falta de, ¿cómo les podría decir? Una falta de seguridad en Dios. Dios me dice una cosa, pero yo voy a hacer otra cosa, porque yo creo que eso está mejor. Y no crean que es algo nuevo aquí para el pueblo de Israel, no. Regresémonos al inicio, Génesis capítulo número 3. La serpiente se le presenta a la mujer y le dice, ¿con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol que está en el huerto? ¿Qué respondió Eva? No. Ajá. ¿Y qué más? No, pero hay otra frase que Dios no dijo. Ni siquiera lo podemos tocar. O sea, Dios dijo que sí podemos comer de todo árbol, menos de ese, y no lo podemos tocar.
¿En qué momento dijo Dios eso? Dios no dijo eso, ¿sí? Fue una interpretación personal de la mujer. A lo mejor fue producto del diálogo que tuvieron Adán y Eva, porque Adán le tuvo que haber dicho a Eva, mira, no comamos de ese árbol. Y a lo mejor dijeron, por precaución, mejor ni lo tocamos. Pero ahí ya le están dando una interpretación personal a algo que el Señor había mandado. Ese es el primer ejemplo de lo que sucede. Segundo ejemplo, aquí sí, regresemos a la promesa, a otra de las promesas de Dios a Abraham. Te voy a dar un hijo. ¿Cuál fue la primera reacción que hubo en esta promesa, hermanos? Incredulidad. Señor, ya tengo 100 años y pues ya estoy viejito. Y luego mi esposa ya terminó su tiempo de concebir hijos. ¿Cómo? ¿Sí? Y Dios le dijo, tú vas a tener un hijo porque yo te lo estoy prometiendo. ¿Y qué hizo Abraham, hermanos? Escuchó a Sara y dijo, pues vamos a arreglar esto. Si tú, esposa mía, no me puedes dar un hijo, ahí está la sirvienta. Y nace Ismael. ¿Sí? Y cuando Dios llegó con Abraham, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ese no es el hijo que yo te prometí para empezar. Fíjense, imagínense el impacto de la noticia en ese momento. Ese no es el hijo que yo te prometí. Señor, pero si tú me dijiste, sí, yo te dije que te iba a dar un hijo, pero con tu esposa, no con tu esclava. Ese no es. Y Abraham, si lo vemos desde el punto de vista humano, por ejemplo, lo que le dijo Eva a la serpiente, no tendría nada de malo, hermanos, desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque decimos, más vale prevenir que lamentar y mejor ni toquemos ese árbol, pero no es lo que Dios dijo. En el caso de Abraham, Señor, pues si yo no podíamos a través de mi esposa, pues con mi esclava. Y era algo lícito en aquellos entonces, hermanos. Era algo permitido, ¿sí? Y pues, no estoy haciendo mal, sí, pero no es lo que Dios dijo. Y por eso, hermanos, aquí, en el relato que estamos considerando, el problema está en que el pueblo de Israel no dijo, sí, vayamos y tomemos posesión de la tierra, sino que dijeron, a ver, Moisés, pues primero vamos a ver cómo es la tierra, ¿no? Para que nosotros nos podamos preparar a lo mejor, con toda la buena intención del mundo, pero no era lo que Dios había ordenado. Dios no les dijo, ¿saben qué? Miren, esa es la tierra que les voy a dar, pero ¿saben qué? Envíen gente para que vea la tierra y les diga cómo es. Dios no dijo eso, ¿sí? Pero el pueblo se empeñó en eso. ¿En qué pensaron, hermanos? ¿En la circunstancia o en Dios? Pusieron más atención a la circunstancia que creerle a Dios. Hermanos, ¿no nos sucede muchas veces esto en nuestra vida? ¿Que le ponemos más atención a la circunstancia que a Dios? Llega a suceder, hermanos. Se nos presenta una circunstancia y pensamos y tratamos de dar miles de soluciones a la circunstancia. Pero nos olvidamos de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Qué quieres que yo haga para enfrentar esa circunstancia? Inclusive, hermanos, a veces hasta... Híjoles, no lo voy a decir porque el miércoles lo vamos a ver. Ya iba a dar la respuesta del miércoles. Pero no, me voy a abstener. Pero bueno, entonces, hermanos, el pueblo de Israel está fijándose en las circunstancias. Vamos a mandar espías. Este relato está más ampliado en Números 13 y 14. Es el pasaje de donde Moisés está tomando la información. ¿Por qué? Porque allá nos da los nombres de los que fueron y nos dice que entre ellos iba Oseas, hijo de Nun. ¿En quién se convirtió Oseas? ¿En quién? En Josué, exactamente. Gracias, hermana. ¿Sí? Se le cambió el nombre por el de Josué. Y entonces van, y dice aquí, regresaron, se encaminaron, dice el versículo 24, ¿por qué? Porque Moisés obviamente dice, el dicho me pareció bien. También aquí tenemos un problema en el liderazgo, que el liderazgo se deja presionar por la gente y el liderazgo actúa conforme a la gente. Lo que yo les decía el otro día, la iglesia no quiere un pastor, la iglesia quiere muchos pastores.
¿Por qué? Porque cada quien quiere el pastor a su conveniencia, a sus propósitos. Entonces, hermanos, si aquí son 60 miembros de la iglesia, pues quieren 60 pastores. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Me voy a dividir en 60 para que le dé gusto a todos? No, no podemos hacer eso. Moisés sí lo hizo. Porque no fue la primera ocasión que Moisés se dejó presionar por el pueblo de Israel. La otra ocasión en que Moisés se dejó presionar por el pueblo de Israel le costó su entrada a la tierra prometida. ¿Se acuerdan cuándo fue? Cuando golpeó la roca. ¿Por qué? Porque le exigieron agua. Danos agua, Moisés, ya se nos acabó el agua. Y Moisés dijo, ya me sé el caminito. Porque ya anteriormente sí consultó al Señor y el Señor le dijo, golpea la roca y de ahí brotó el agua. Ahora dijo, pues ya me sé el caminito, golpeó la roca y cuando llegó Dios, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? No, pues, Señor, pues es que mira, el pueblo me presionó y... No, Moisés, tú tenías que haber venido conmigo en primer lugar para que yo te dijera qué tenías que hacer. Tratemos de vislumbrar este diálogo entre Dios y Moisés, ¿no? A lo mejor Dios le dijo, oye Moisés, ¿y qué tal si ahora te hubiera dicho que hicieras otra cosa? Pero no, tú quisiste adelantarte a los acontecimientos. Que ese es nuestro problema, hermanos. Nos queremos adelantar a los acontecimientos y bueno, es un problema. ¿Se acuerdan en la mañana que yo les decía que pobres de las mujeres porque piensan en miles de soluciones para una situación? Y a veces se adelantan a las situaciones. Y todavía ni siquiera las tienen enfrente, pero ya armaron todo un escenario y lamentablemente a veces ese escenario les trae más problemas que les ayuda. ¿Por qué? Porque al rato ya no saben ni qué hacer. Es lo que pasa muchas veces en nuestra vida, hermanos. Nos adelantamos a los acontecimientos. Y sí, una tierra, como dice la Escritura, donde fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque dice que fueron, reconocieron la tierra, trajeron frutos del país y entonces nos dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Fíjense, todavía tratando así como que sí, es cierto lo que nos dijo el Señor. Hermanos, ¿qué no se supone que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? ¿Y por qué a veces la cuestionamos? ¿Por qué a veces le decimos, Señor, no es cierto, no es así, es de esta manera? Y te lo demuestro con razonamiento lógico. Ese es nuestro problema también, que nuestro razonamiento lógico no es el razonamiento de Dios. Lo dice la Escritura, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y bueno, sin embargo, dice ahí el versículo 26, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro. Fíjense cómo cataloga Moisés al pueblo. Fueron rebeldes al mandato de Jehová. ¿Obedecieron a Dios al final de cuentas o no obedecieron a Dios, hermanos? Sí lo obedecieron. Pues al final de cuentas lo obedecieron porque fueron. Pero vean, Moisés les dice, son rebeldes porque no hicieron lo que Dios les pidió. Hicieron lo que ustedes creyeron que Dios quería decir. El grave problema en la comunicación. Yo digo lo que parece que Él dijo. Y nosotros actuamos pensando en lo que Dios nos quiso decir. Cuando Dios, hermanos, es tan claro, pero tan claro, que no tendría por qué haber duda. Es como el ejemplo de la segunda venida. ¿Qué es lo que sucede con el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿En qué la han convertido muchos predicadores o pseudo predicadores, sobre todo escatológicos? Nos lo han pintado como lo peor que va a suceder. ¿Sí? No sé aquí, por ejemplo, el dispensacionalismo, cómo se ha manejado, si ha penetrado y ha estado muy fuerte, pero el dispensacionalismo ha afectado a las iglesias lamentablemente presbiterianas en nuestro país. ¿Qué es lo que postula el dispensacionalismo? Bueno, son varias teorías, hasta eso son varias teorías dispensacionalistas. Una es la predispensacionalista y otra es la postdispensacionalista. Todo tiene que ver con el regreso de Jesús. Pero ambas posturas nos dicen que va a haber el milenio, que va a haber la gran tribulación, que se van a cumplir todo lo que dice Mateo 24, de que guerras, rumores de guerras, hambres, pestes. Hubo hace muchos años, yo creo, a lo mejor lo recuerdan, la aparición de una serie de películas que causaron mucho temor entre la gente. El rapto 1, el rapto 2 y el rapto 3. ¿Sí?
donde se nos planteaba de que iba a haber, por ejemplo, en los vuelos de avión, iba a estar el vuelo y de repente, ¡pum!, iba a haber una desaparición de personas. ¿Y qué iba a suceder con los que se quedaban? Pues iban a estrellar. Es más, espero que no lo hayan hecho, hermanos, de veras, créanme, espero que no lo hayan hecho. En algunas librerías hay calcomanías, porque todavía las hay, donde dice: tenga cuidado con el conductor de este vehículo porque puede desaparecer en cualquier momento. Hablando del rapto. ¿Dónde dice la Biblia que va a haber un rapto, hermanos? Nosotros a nivel teológico metimos chistes. Nosotros los teólogos metemos chistes de todo. Y decíamos, la Biblia no lo dice, pero al rapto, quién sabe qué vaya a suceder, ¿no? Hermanos, son pensamientos que han venido a distorsionar el mensaje de la Escritura. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la segunda venida de Jesús, hermanos? Nos dice que todo ojo le verá y que cuando suene la trompeta de Dios, en ese momento se acabará todo. Y en ese momento serán traídas todas las naciones del mundo para estar delante de la presencia del Señor, y Él va a escoger a los suyos para vida eterna, y a los que no los va a mandar al infierno, a los suyos se los va a llevar con el Señor a donde Él lo determine, y se acabó todo. Eso es todo. ¿Sí? Pero la Biblia lo plantea como el evento más maravilloso que pueda existir en esta tierra, hermanos. ¿Qué nombre se le ha dado a la segunda venida? Parusía. Ese es uno, la aparición. ¿Qué otro? El otro es el de las bodas del Cordero. Que eso es lo que nos debe impresionar a nosotros. Porque, hermanos, a ver, hermanos casados, cuando se casaron, vamos un poquito al pasado, cuando se casaron, ¿cómo estaban de ánimo? ¿Cuál era su estado de ánimo cuando se iban a casar? Espero que haya sido de alegría y de decir, me voy a casar, y no así como que, híjole, me tengo que casar. ¿Sí? ¿No fue uno de los eventos más esperados en su vida? Y prepararon un gran evento para poder compartirlo con sus amistades, con los hermanos de la iglesia. ¿O estaban todos tristes, acongojados? Si en la segunda venida son las bodas del Cordero, ¿quién es el novio? Cristo. ¿Y quién es la novia? La iglesia. ¿Y no debe ser el evento más maravilloso en que estemos esperando ahorita? Pero les digo, interpretaciones humanas equivocadas lo han hecho el evento más trágico, más terrible de los que pudieran pasar. ¿Sí? Pero bueno, son situaciones que se dan por la mala interpretación del hombre. Aquí se da una mala interpretación. Porque, ¿se acuerdan cuál fue la noticia que trajeron? Porque aquí no lo dice. Este es un resumen, recuerden. ¿Qué dice? Había gigantes. Ciudades amuralladas. Y el ejemplar de fruta que trajeron dice que entre varios traían un racimo de uvas porque era enorme. Pero hay un detalle que menciona ahí Números. Dice, nosotros les parecíamos a ellos como langostas, pequeñitas. Fíjense hasta dónde fue el miedo de esos personajes, de esos 10, o sea, hasta dónde fue el miedo de la impresión que se llevaron por todo lo que vieron, que dijeron, fíjense, pensaron por los demás. Pensaron por los demás. Es que nosotros pensamos que ellos nos ven como langostas, pequeñitos, no como plaga, sino el tamaño. Los hijos de Anac, y luego los gigantes, ¿no? O sea, el temor entró. Hermanos, ese es lo que nos pasa cuando dejamos de ver a Jesús, el autor y consumador de la fe. Las circunstancias nos hacen que nuestro ser se invada de terror. Y a veces pensamos, aquí entra lo que yo les he estado ahorita diciendo, pensamos que lo que vamos a hacer es lo que Dios supone que debemos hacer. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Fíjense, algo que sucede en este relato. En la mañana hablábamos de que Moisés era el gran hombre y el gran líder, pero también Moisés tenía lo suyo. Porque Moisés no fue el que dijo esto. Moisés no dijo, subamos y conquistemos el país que más podremos que ellos. ¿Quién lo dijo? Josué junto con el otro, porque acuérdense, 10 dijeron que no y 2 dijeron sí podremos y podemos más que ellos. Pero aquí Moisés se atribuye. ¿Quién se iba a acordar de todos los detalles? Pues nadie se acordaba en este momento. ¿Sí?
Pero bueno. Ahora sí que el granito negro en el arroz tenía que estar ahí. Pero bueno, nada quita lo que sucede. Ajá. Hermanos, nuestra vida la debemos considerar como un acto de fe, tal y como está en el boletín el título del mensaje. Un acto de fe porque la vida tiene tantas sorpresas, hermanos, que no sabemos cómo tenemos a veces que reaccionar. Fíjense, ¿dónde está nuestro pasado, hermanos? ¿Dónde está? No existe. El presente. ¿Cuánto tiempo dura el presente? Una fracción de segundos, hermano, no dura nada el presente. En realidad el presente no existe. El presente no existe, hermanos. ¿Sí? Así bien, siendo bien con la cabeza fría, el presente no existe. El futuro tampoco existe. ¿Y saben qué, hermanos? Al final de cuentas, nada existe. Nada existe, hermanos. Solamente existe Dios. Dios, que es el dueño, el sustentador y el soberano de todo lo que existe. Y lo que decíamos en la mañana acerca de los números, porque 1000 años son como un día para el Señor y un día como 1000 años. Es decir, no hay una dimensión del tiempo en el Señor. Por eso Él puede viajar en nuestro presente, en nuestro pasado y en nuestro futuro como si nada. Y por eso Él sabe lo que viene después. Y si Él sabe lo que viene después, hermanos, ¿por qué desconfiamos del Señor muchas veces? ¿Por qué? ¿Por qué ponemos en tela de duda las palabras que Él nos dice? ¿Por qué dudamos de su conocimiento? ¿Por qué dudamos de su sabiduría? ¿Por qué dudamos de su voluntad? ¿Y por qué le damos más importancia a las circunstancias que a lo que Dios nos está diciendo? Tenemos que reorientar. Hoy en día se habla de un término muy actualizado, valga la redundancia, que es el de la reingeniería. ¿Sí? Hay que hacer modificaciones a nuestra manera de pensar y a nuestra manera de vivir, hermanos, como creyentes en Jesucristo. Las circunstancias no nos tienen que mover, hermanos. No nos tienen que mover. Lo que nos tiene que mover es nuestra fe y confianza plena y total en el Señor. Y que si el Señor me dice, tienes que caminar, yo tengo que caminar sin pensar en lo que haya enfrente. Que si me viene una tentación, la voy a poder superar. ¿Por qué? Porque me dejo guiar por la mano de Dios. Que si vienen pruebas, sé que esas pruebas van a fortalecer mi fe. Y no es como dijeron aquí en el pueblo de Israel. Es que eso lo hizo el Señor porque nos aborrece y porque nos mandó al desierto a morir. No es cierto, no es cierto, hermanos. Y a veces pensamos que Dios nos aborrece. Y por eso pensamos que Dios no nos escucha. Yo no sé si alguno de ustedes creció con la idea de que si estás enojado tu oración no pasa del techo. ¿Nunca se los dijeron? A mí sí me lo dijeron. Mi bisabuelita me lo decía. ¿Sí? Hijo, no te enojes porque si te enojas tu oración no pasa del techo. No es cierto, no es cierto. Todas nuestras oraciones llegan ante el Señor. Todo lo que somos lo conoce el Señor. Por eso, hermanos, no seamos como el pueblo de Israel que puso en tela de duda cada orden de Dios pensando en las circunstancias. No, hermanos. Reitero, que las circunstancias no nos muevan, sino que lo nos mueva es nuestra fe en el Señor. Que el Señor nos bendiga.